vamos a comenzar. Les doy la bienvenida, héroes viajeros. Mi nombre es Rodrigo Saltalegio, soy terapeuta y coach en imagen. En esta oportunidad vamos a hacer este video en vivo, que luego vamos a subirlo a YouTube también para todas aquellas personas que no lo puedan ver completo, ¿sí? Por cada uno de los videos vamos a ir tratando un tema en particular. En este caso vamos a tratar un tema el cual es muy popular en el día de hoy, en nuestros días, en las redes sociales, es muy popular entre familia también, es muy hablado. El tema de hoy es el niño interior, ¿sí? Muchos me preguntan el por qué el niño interior lo tomamos también desde el coach de imagen, desde el coaching de imagen. Es muy interesante el ponernos a pensar justamente en el caso del niño interior, ya que comenzamos a ver que de cierta forma no solamente tenemos una imagen externa, sino también una imagen interna, ¿sí? Esta imagen interna muchas veces entra en tensión con aquello que queremos mostrar, aquello que queremos de cierta forma expresar a nivel social, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros llamamos la personalidad, ¿sí? Entonces es muy interesante tener en cuenta esto porque nos acerca un poco más a nuestro ser, nuestra esencia, ¿sí? Aquello que está debajo, que está de cierta forma a los gritos pidiéndonos sanar, nos está pidiendo ayuda y muchas veces no podemos escucharlo, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un ratito más entonces para poder comenzar. Bien, el niño interior es un niño, ¿sí? Justamente es un niño que nosotros lo tenemos. ¿Dónde? En nuestro corazón, ¿sí? Es importante empezar a preguntarse cómo está este niño interior, ¿sí? ¿Cómo está este ser? ¿Cómo está esta energía? ¿No? Esta energía de la emoción, esta energía de la intuición, esta energía del juego, ¿sí? En nosotros, en los adultos. De cierta forma, como les decía, muchos me preguntan ¿y por qué también verlo desde el coaching en imagen? Bueno, justamente el niño interior está totalmente relacionado con nuestra autoestima, ¿sí? Es decir, aquella estima propia, ¿sí? Aquel amor propio. Y también se refleja ¿en dónde? Se refleja en nuestra autoimagen, ¿sí? En nuestra autoimagen, eso a nivel físico, ¿sí? Y en nuestro propio autoconcepto. Acá cito un poco a mi colega Rodrigo Roca, que después también pueden ver su video que está en YouTube y también va a generar charlas en relación a lo que es el amor propio y la autoestima, ¿sí? Entonces, de cierta forma ahí podemos hacer esta conexión entre este niño, ¿no? Que adolece, este niño que ha quedado olvidado. No quiere decir que no está, sino que está olvidado, ¿sí? Y que de cierta manera nos trae al aquí y ahora, no solamente a través de la emoción. Vamos a ver cómo también a través del cuerpo, a través de la corporalidad, esas emociones se hacen presentes, ¿sí? Yo siempre digo que uno comunica, ¿sí? Uno comunica no solamente con la palabra, sino también con los gestos, ¿sí? Con nuestras posturas. Uno comunica también a la hora de vestirse, por ejemplo. Entonces es interesante empezar a concebir, ¿sí? Que esta imagen externa también está incidida y cómo uno lleva adelante esta comunicación con los demás, esta comunicación a nivel afectivo, a nivel de relaciones no solo de pareja, sino también de amigos, está incidido por nuestro niño interior, ¿sí? Entonces empecemos a ver a este niño interior como parte nuestro, ¿sí? Como una partecita que de alguna u otra forma seguramente se tiene que sanar, ¿sí? Tenemos que liberar. Muchos me preguntan también, Rodri, ¿pero qué es lo que tengo que liberar? Y yo acá contesto los programas, ¿sí? Los programas, de cierta forma, son aquellos juicios, ¿sí? Yo les llamo juicios negativos maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma, en vez de abrirnos posibilidades o que de cierta forma nos acerquen a nosotros mismos, nos va a estar cerrando posibilidades,
¿sí? Entonces es muy interesante ver esto de los programas, estos programas que están repletos de juicios. Juicios de cierta forma que también son creencias y valores que muchas veces no nos pertenecen a nosotros. Cuando hablamos de nosotros estamos hablando del ser, volvemos a lo mismo, ¿sí? Esta imagen externa está más ligada a lo que es la personalidad. Entonces volvamos un poco a este ser. Entonces, de cierta forma, como les digo, estos programas están en la sombra, están en aquel arquetipo de lo inconsciente, ¿sí? Y que de cierta forma nos ponen en un piloto automático, ¿sí? Y nos llevan a nosotros a tener ciertas formas de expresarnos, ciertas formas de vestirnos, es decir, esta parte de la corporalidad, ¿sí? Acá tenemos una pregunta. Bien, perfecto. Me están preguntando que de cierta forma se habla de positivo cuando se reafirma nuestro niño interior, ¿sí? Bueno, de cierta forma volvemos a lo mismo, ¿sí? Nosotros podemos decir que hay ciertos juicios, es decir, los juicios no son ni positivos ni negativos, los juicios son, ¿sí? De cierta forma, como les digo, estos juicios están en estos programas. Esos programas son los que a nosotros nos llevan a actuar de forma automática, nos ponen en este piloto automático. Pero es interesante comenzar a ver, ¿sí?, que hay ciertos juicios o interpretaciones que nosotros tenemos, ¿sí?, de nosotros mismos por estos, justamente por este afuera, que a lo largo de la infancia nos fue formando, que nos resta posibilidades, es decir, no nos suma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando éramos chicos a lo mejor teníamos estos padres o estos profesores, ¿no? Porque también ahora vamos a hablar un poco en dónde incide el tema del niño interior, que en vez de apoyarnos y ayudarnos, más bien tenían una conversación hacia nosotros más negativa, ¿sí? No lo podés hacer, sos un inútil, ¿sí? Entonces todo eso comienza a quedar cargado en esta sombra. Nosotros lo vamos a llamar el arquetipo de la sombra, como aquello que queda en el inconsciente. Bien, cuando nosotros hablamos de niño, ¿sí?, estamos hablando justamente de estas primeras infancias, ¿sí? Las primeras infancias para el niño interior se dice que comienza a establecerse en la primera infancia, en estos primeros años, ¿sí? Y hay muchos autores que también hablan que comienza de antes. Ahí podemos hablar un poco del proyecto sentido. Nosotros nos vamos a quedar desde que nacemos hasta los 5 años, tenemos una primera infancia, ¿sí? Esa primera infancia está dada por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros hermanos, es decir, todo aquel ámbito familiar. Y tenemos una segunda infancia, ¿sí?, que esa segunda infancia está dada a partir de los 5 años, ¿sí? 5 o 6 años aproximadamente. ¿Cuándo es? Cuando ingresamos a las instituciones, por ejemplo a la escuela. ¿Sí? Allí podemos encontrarnos con otro tipo de figuras, ¿sí?, que cumplen otros roles como por ejemplo los profesores, ¿sí? Todas estas personas son las que nuestro niño, ¿sí?, porque hay que entender de que el niño está todavía en nosotros, en nuestro interior, ¿sí?, y que todos hemos sido niños en nuestras primeras etapas, ¿sí? Entonces todos estos programas quedan desde la infancia, ¿sí? Espero que se haya podido contestar esa pregunta, ¿sí? Y bueno, sigo recibiendo comentarios y preguntas, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces decimos que tenemos estos programas, ¿sí?, desde la infancia, ¿sí?, que se vienen desde la infancia. Tenemos entonces esta primera infancia y segunda infancia, que es desde que nacemos hasta los 5 o 6 años, y luego a partir de los 5 o 6 años se establece más o menos que es hasta los 12, 16, según desde qué autores nos estemos parando. Pero es interesante que empecemos a ver estos dos momentos de la infancia que son muy potentes y muy poderosos para con nosotros, porque como les digo, nos van formando y van formando este arquetipo, ¿sí?, que es el niño interior. ¿Sí? ¿Qué es el arquetipo? Algunos también me preguntan de cierta manera de qué se trata el arquetipo. El arquetipo son todas aquellas conductas universales que tenemos como seres humanos,
¿sí? Es decir, a lo largo de la historia el ser humano ha ido cargando en un inconsciente colectivo, es un inconsciente, así como tenemos un inconsciente personal, tenemos un inconsciente colectivo que compartimos todos nosotros y que hemos ido cargando y seguimos cargando de información, ¿sí? En esa información también está el arquetipo del niño. Justamente dando cuenta de que es interior, ¿sí? Porque queda de forma, en forma de energía, muchas veces digo yo, o en forma de este ser, ¿sí? De esta esencia, desde que éramos pequeños. Perfecto. Súper interesante también a tener en cuenta en cuanto al niño interior, que lo comentaba un poco al principio. Este arquetipo del niño interior está relacionado con todo aquello que nos hace a nosotros como seres emocionales, como seres intuitivos, ¿sí? Este niño interior va a ser, como les decía, aquel que nos aporte, ¿no? Desde muy chicos cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando vayamos viendo cuáles son estos tipos o subarquetipos del niño, vamos a empezar a ubicarnos en algún lado desde cómo nos estamos comunicando hacia el otro y cómo nos estamos relacionando, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausa para ver si hay más preguntas. Por mientras. Muy bien. Bien. Bueno, acá me preguntan, bueno, que un poco también ya lo estaba comentando recién, más o menos desde qué edades me están preguntando. Bueno, les decía que podemos diferenciar estas dos etapas o estas dos infancias, ¿no? Es decir, la primera infancia que va desde que nacemos, es decir, desde cero, ¿sí? Desde que comenzamos nuestra vida hasta los 5 años, en el cual están integradas todas aquellas personas que nuclean nuestro grupo familiar, ¿sí? Es decir, acá no solamente encontramos a los padres, sino también a los hermanos, encontramos a los tíos, a los abuelos, ¿sí? Y luego de eso, a partir de los 5 o 6 años, hasta los 12 o 16, seguramente se han podido leer, pueden encontrar desde distintos autores, que se plantea esta infancia secundaria, ¿sí? O esta segunda infancia. Allí también, como les decía recién, es cuando entramos a las instituciones, ¿sí? Institución de la escuela, alguna institución de alguna religión, ¿sí? Cuando empezamos a ingresar a todas estas instituciones, también van cargando, ¿sí? De información a este niño interior, ¿sí? Ahí está un poco lo que hablábamos recién. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Bien. Bueno, acá también me están preguntando si afecta justamente a nuestras relaciones. Sí, justamente afecta a todas nuestras relaciones, no solamente de pareja, sino también en las amistades. Y muy importante también este primer núcleo familiar, ¿sí? Es decir, que no solamente va a incidir de cierta forma en nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros amigos, sino también en cómo nosotros nos vamos a llevar en cuanto a papá, mamá, hermanos, ¿sí? Es decir, incide en no solamente las relaciones que tenemos y que vamos construyendo a lo largo de la vida, sino también en las anteriores. Sí, acá también me preguntan si es importante sanar el niño para poder conectar con nuestro ser. El niño interior es parte de nuestro ser, ¿sí? Por eso les decía recién que es nuestra esencia, ¿sí? Entonces sí, es súper importante que el niño interior sane, ¿sí? Primero vamos a ver dentro de un ratito que podemos identificarnos con ciertos arquetipos de este niño interior, estos subarquetipos, y de esa manera podemos hacer consciente el cómo nos estamos relacionando con los demás. Y de esta forma, si podemos sanar al niño interior, vamos a poder reencontrarnos con nuestro propio ser. No nos olvidemos que el niño interior justamente está como bombardeado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de todos aquellos programas y todas aquellas hasta palabras o movimientos, situaciones que se vivieron en estos, tanto en lo que es el ámbito de la familia como también el ámbito de las instituciones. Exactamente, acá también me preguntan el tema de los mandatos. Sí, esto incluye el tema de los mandatos. Nosotros podemos ver estos mandatos como todo aquello que se va repitiendo. También lo podemos llamar programas, ¿sí? ¿Por qué hablamos también de mandatos?
digamos, mandatos, programas, porque son, digamos, son situaciones dadas desde muy pequeños y que se ponen de forma inconsciente, ¿sí?, en el niño, y que se va repitiendo de forma automática, como les decía recién. Ponemos un piloto automático y vamos relacionándonos y vamos actuando, ¿sí?, moviéndonos, caminando, porque también están nuestras posturas, nos vamos vistiendo, es decir, conlleva todo lo que es a nivel afectivo, a nivel emocional y a nivel de la corporalidad, ¿sí? Siempre estamos comunicando, entonces tengan en cuenta que el niño interior va a incidir en cómo nos comuniquemos, ¿sí?, y en cómo llevemos adelante estas relaciones, ¿sí? Desde ahí podemos hablar este tema, como les decía recién, de los programas y los mandatos, es decir, justamente hay algo que nos está mandando, ¿sí?, a poder y, digamos, a hacer las cosas de una determinada manera. ¿Y de dónde está dado? Bueno, justamente de aquellos juicios, creencias que en vez de sumarnos nos restaron cuando éramos chicos, y que se da hasta en una frase que a lo mejor hay personas que se sienten identificados o identificadas en relación a, por ejemplo, cuando le decían sos un inútil, o no, mira, esto no lo puedes hacer, no por tal cosa, no por tal otra. Es decir, el no siempre en un niño tiende a tener, ¿no?, esta negativa de, por ejemplo, no poder hacerlo, de no sentirse útil, no sentirse valorado, ¿sí? Muy bien. Tengo por acá otra pregunta. ¿Cómo sanamos?, me preguntan. Bueno, ahora vamos a ver. En primera instancia, desde lo particular, siempre digo que hay que ser consciente, ¿sí? Hay que generar conciencia. Ese es el primer paso. A través de estos videos, ¿sí?, a través de estos en vivos, podemos comenzar a generar conciencia. Ahora nos vamos a ubicar dentro de alguno, seguramente se van a sentir identificados y van a poder ubicarse dentro de alguno de los subarquetipos del arquetipo del niño. Entonces ahí van a empezar a ser conscientes. Luego yo les voy a dejar al final del video algunas afirmaciones, ¿sí?, como para que comiencen a sanar el niño desde aquellas faltas, ¿sí?, que tuvieron en su momento, ¿sí? Es decir, se puede sanar a través de las afirmaciones, que es una de las maneras. Bien. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, ¿qué sucede cuando de cierta forma estamos andando, ¿no?, por el mundo, caminando, ¿sí?, porque somos viajeros? Nosotros hablamos de que todos nosotros somos viajeros en este camino, en este viaje, ¿sí? Y nos gusta utilizar como metáfora el héroe, ¿sí? Es decir, dentro de lo que es el arquetipo del héroe, que justamente va transitando distintas etapas en su vida. Vamos caminando como héroes, ¿no?, a través de estos programas. Entonces, es interesante empezar a ver que muchas veces esto sucedido durante la infancia no nos deja co-crear nuestra propia realidad a través de los deseos que vamos teniendo, ¿sí?, y a través de cómo nosotros mismos queremos que las cosas sucedan. Muchas veces me preguntan, intento y hago todo como para que de cierta forma las situaciones se den medianamente o como yo deseo, ¿no? Entonces, de esa manera siempre pregunto, bueno, justamente volvamos a estos programas, volvamos a estos mandatos, ¿no? Preguntémonos cómo nos estamos conectando con el niño interior, ¿sí? Entonces, lo primero es hacer consciente, ¿no?, en esto de cómo sanamos el niño, y luego podemos continuar con afirmaciones, por ejemplo. Bien. Entonces, a través de esta sanación, ¿no?, a través de esta liberación, lo que vamos a poder hacer es co-crear nuestra propia realidad, ¿sí? Es interesante porque hay que empezar a entender de que no existen las casualidades, sí existe la sincronía, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta de esta sincronía, ¿sí?, de cómo se van gestando las situaciones, ¿sí?, como hoy día, por ejemplo, están viendo este video y se está generando esta sincronía para que todos ustedes puedan conectarse con su niño interior, su niña interior, y puedan liberar ciertos programas, y su andar va a ser distinto porque van a poder conectarse con su ser, con su esencia. Entonces no se van a estar manejando a nivel tanto de lo social, sino más bien de su propio ser, su propia esencia, como les decía, esto que está debajo. Bueno, me preguntan del niño interior en relación a si todos. Sí, todos tenemos un niño interior, ¿sí? Todos tenemos un niño interior que
como les decía recién, incide en este aspecto emocional, en el aspecto de la afectividad, en el aspecto de las relaciones con los demás, ¿sí? Y también incide, muy importante, incide en relación a la razón, ¿sí? Muchas veces nos manejamos, a lo largo que vamos creciendo, nos manejamos mucho desde la razón. Yo siempre digo que hay cosas que se sienten y cosas que se piensan. Y muchas personas que han quedado clillados desde las responsabilidades, desde muy chicos, de cierta forma a ese niño hacerlo cargo de todo lo que sucedía, es decir, que se maneja mucho desde la responsabilidad, tienden a racionalizarlo todo, ¿sí? Tienden a llevarlo todo al pensamiento, tienden a llevarlo todo al mundo de estos pensamientos, de estas ideas, de esta razón, del análisis. Entonces comencemos a conectarnos nuevamente, como les decía recién, con el niño interior y poder sanar también para conectar con nuestra parte emocional e intuitiva. Comencemos a sentir, ¿sí? No tanto a pensar. Bien, perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Me están preguntando justamente si en el caso del amor, del castigar, del regañar, de cuando les pegaban cuando eran chicos, es decir, sí, todo esto incide en el niño interior, ¿sí? Siempre digo que hay que tener en cuenta los extremos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De cierta manera ahora vamos a ver de que hay un subarquetipo del niño que es el niño mimado, ¿sí? Pero este niño mimado puede tener ciertos programas inconscientes en esta sombra, ¿sí? De que a lo mejor, de cierta forma, el no haber colocado una norma en algún momento, ¿sí? Puede incidir en las personas, por ejemplo, que no son tan empáticas, ¿sí? O también que solamente valen sus ideas, ¿sí? Esto lo podemos ver mucho en lo que llamamos los niños caprichosos, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que los extremos, ¿sí? Es decir, el golpe, tanto grito, ¿sí? Hacia el niño, eso va a incidir, pero también el no colocar una pequeña norma o una norma, ¿sí? También puede llegar a incidir. Entonces tengamos en cuenta de que en este caso, por ejemplo, en el niño mimado, ¿sí? Esto de que, bueno, de cierta forma ha faltado alguna pequeña norma, también se puede ver en estos adultos, ¿no? Como les decía recién, que a lo mejor les falta un poco de empatía y que también ven a su idea o a su forma de pensar como la única, ¿sí? Se vuelve como dogma justamente su pensamiento, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto también. Así como tenemos, como les decía recién, el otro extremo, esto de no valgo nada, me siento anormal, soy un tonto. De cierta forma son todos aquellos programas, yéndonos al otro extremo, que también van a incidir en el niño interior. Y seguramente a lo largo de esta pequeña charla se van a ir dando cuenta que se van a encontrar con estas frases, ¿sí? Se van a encontrar con algún ejemplo, ¿sí? Lo van a sentir como propio. Y de esa manera ustedes lo van a poder hacer consciente para poder liberarlo, ¿sí? Recuerden que es el primer paso. Entonces yo aquí, en base a lo que he hablado hasta acá, les pregunto, de cierta forma, ¿cómo son sus conversaciones internas? ¿Sí? ¿Cómo se encuentran con esta conversación interna? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes se equivocan? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando cometen un error? ¿Cómo se posicionan desde ahí? ¿Cómo se posicionan en su propia conversación interna? Esto sería una de las primeras preguntas, ¿sí? Que nos podemos hacer en base al niño. Porque como actuemos, como nos movamos, como nos manejemos en esas situaciones, vamos a encontrar al niño interior herido, ¿sí? Adolecido. Y que de cierta manera todas aquellas conversaciones internas nuestras no van a sumarle a ese niño, ¿sí? Van a restarle, porque el adulto va a seguirle diciendo a ese niño, ¿sí? De forma inconsciente, que es un inútil, que no puedo, que me siento fracasado, ¿sí? O vamos al otro extremo, que mi idea es la única que vale, ¿sí? Que no siento nada por el otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa conversación interna de ustedes?
¿desde dónde lo pueden ubicar? De cierta forma, desde estos juicios maestros que no suman, o a lo mejor juicios que sí suman, juicios maestros que sí suman, ¿sí? Recuerden que el ser humano es un ser de juicios, de interpretaciones, ¿sí? Entonces, empecemos a ver si estos juicios nos suman o nos restan. Estos juicios maestros, ¿sí? Estos juicios que vienen de mamá, que vienen de papá, ¿sí? O pueden venir de los hermanos, también puede venir de esta, como les decía recién, y enganchando a lo mejor para las personas que recién están viendo, vienen más de esta infancia secundaria, ¿sí? Es decir, a través de la institución. Comencémonos a preguntar entonces cómo nos estamos conversando, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Muy bien. Bien, cualquier cosa, si tienen algún tipo de pregunta, de comentario, los invito nuevamente a colocarlo debajo, ¿sí? En el área justamente para comentar, así podemos de cierta forma contestar cualquier tipo de pregunta en relación al tema. Muy bien. Bueno, recién preguntaban un poco también, que a lo mejor cierra un poquito más la pregunta, ¿cómo hacemos para sanar? Bueno, en primer momento les decía que hay que ser consciente, ¿sí? Hay que generar conciencia. Para eso justamente están las charlas, ¿no? Que nosotros proveemos, es decir, es esto de poder generar conciencia. Ser consciente de lo que nos está sucediendo y de esa manera poder llegar a nuestro ser, ¿sí? También yo lo que invito acá en relación al niño es a que generemos compromiso, ¿sí? Es decir, que nos comprometamos con esta sanación del niño, con esta liberación. Es decir, también es interesante que se pregunten desde dónde se están comprometiendo, ¿sí? Si es por algo más, como les decía al comienzo, que tiene que ver porque es algo de moda, ¿no? Esto de hablar del niño, ¿sí? O es algo que realmente empezamos a vernos y empezamos a sentirnos de que estamos repitiendo ciertos programas, ¿sí? Entonces, estaría bueno que se pregunten hacia dónde va el compromiso de esta liberación del niño interior, ¿sí? De esta conexión, sanación y liberación del niño interior. ¿Desde dónde nos estamos comprometiendo? Porque también puede ser que sean vestigios, ¿sí? De esos programas. Tal vez nos estamos parando desde el compromiso, desde mamá, desde papá, ¿sí? Desde la sociedad. Entonces, ¿desde dónde nos estamos comprometiendo? Es muy importante. De esa forma van a poder comenzar a romper estructuras mentales, ¿sí? Que son arcaicas, que son viejas, ¿sí? Y que, como siempre digo, a ustedes no les pertenecen, ¿sí? Porque justamente vienen de estas infancias. Perfecto. Claro que sí. Hay que aceptarnos, ¿sí? A la hora de escuchar a este niño interior, a la hora de conectarnos, hay que aceptarnos como somos, ¿sí? Siempre doy este ejemplo a la hora de hablar del niño. Si ustedes quieren verse a ustedes mismos como niños, miren a otro niño. Generemos el espejo. Fíjense cómo el niño, cómo los niños, ¿sí? Se manejan en su día a día. Fíjense que esta cuestión intuitiva la tienen esta cuestión emocional, ¿sí? Tienen esta cuestión de ingenuidad, ¿sí? De cómo un adulto, de cierta forma, va colocando, ¿no? Estos programas, como decía recién, a través del no, a través del no podés hacer esto, ¿sí? Vas a fracasar, siempre está diluido, pero siempre se ve. Entonces, para empezar a ver nuestro niño interior, comencemos a vernos a nosotros mismos y empecemos a conectarnos con nosotros mismos. Y una manera es empezar a ver a los niños, ¿sí? Comencemos a verlos. Bien, tenemos otra pregunta por ahí. ¿Es importante conocer el niño de ahora? ¿Tendrá una evolución? Claro que sí, es muy interesante la pregunta. Acá están preguntando el tema de la crianza de nuestros propios hijos, de nuestros propios niños, ¿sí? Y claro que incide.
¿sí? Fíjense cómo estos programas, al ser inconscientes, es decir, que se ponen en piloto automático, van pasando de generación en generación. Entonces, si pasó desde sus papás, ustedes no lo liberan, no lo hacen consciente, lo más seguro es que de alguna forma o de otra se esté instaurando un programa que el día de mañana a ese niño, ¿sí?, tal vez le va a costar el poder relacionarse. Muchas veces sucede y me comentan, ¿no?, esta historia de decir, yo tuve una madre que no me dejaba hacer nada, ¿no? Entonces yo hoy en día les dejo hacer todo a mis hijos. Fíjense que volvemos otra vez a los extremos, ¿sí? Es decir, volvemos a ver cómo nuestros padres no nos dejaban hacer algo, es decir, estábamos encerrados, no nos dejaban salir, porque usualmente también sucede, ¿sí? Y de cierta forma hoy en día con nuestros hijos somos totalmente lo opuesto, es decir, les dejamos hacer todo. Pero ¿hay algún tipo de norma ahí? ¿Estamos poniendo alguna norma? ¿Sí? ¿O nos estamos yendo al extremo? No se olviden que está el subarquetipo del niño mimado, ¿sí? Ese niño amado de más, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, donde no ha habido ningún tipo de norma. Entonces es interesante y nuevamente en base a la pregunta, sí, incide porque al hacerlo consciente y si justamente su niño está en estos periodos de las distintas infancias, ya sea desde que nacen hasta los 5 o 6, de los 6 hasta los 12, 16, podemos comenzar a aportar, ¿no?, esto de darles confianza, de darles seguridad, ¿sí?, de decirles que valen, ¿sí?, que ellos valen así como vale el otro, que hay respeto hacia ellos mismos, ¿sí?, generarles el autorrespeto. Y volvemos un poco a los extremos, por ejemplo los no, ¿sí? El tema de los no hay que repensarlo un poquito también. Decirle no a todo, ¿sí?, es decir, no podés hacer esto, no te sale, no, eso lo va a llevar a que justamente el día de mañana actúe de cierta forma, su corporalidad lo va a expresar de cierta forma, ¿sí? Pero también puede estar el otro extremo, que es el sí a todo. Es decir, que no podemos decir que no, por toda esta carga de responsabilidad y por esto de guiarnos muchas veces por la perfección, ¿sí? Es decir, ser el mejor en todo. Entonces, sí, le decimos el sí a todo, pero ¿desde dónde nos estamos comprometiendo? Volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Dónde nos estamos comprometiendo? ¿Cómo estamos con los sí y con los no? Entonces digo, fíjense el tema de los extremos. Y eso incide en nuestros hijos, ¿sí? Porque son programas que se repiten. Por eso digo que es como ponernos en piloto automático. Recuerden que el niño aprende no solamente con las palabras, sino también con las actitudes, con la corporalidad y los silencios, ¿sí? Los silencios comunican más a veces que una palabra. Entonces también empecemos a ver el tema de los silencios en nuestros hijos. Bien, bueno, nuevamente les voy agradeciendo mientras que sigo viendo algunas preguntas. Les agradezco a las personas que se están agregando poco a poco, que lo están viendo a partir de ahora, justamente a este video que está dedicado al niño interior, ¿sí? Recuerden que pueden ir comentando debajo cualquier tipo de pregunta que tengan o cualquier tipo de comentario también va a ser muy bienvenido. Bien, perfecto. Vamos a hablar también un poquito, bueno, en relación a lo que me preguntan las relaciones, ¿cómo las podemos detectar? Bueno, muchas veces tenemos relaciones tóxicas o perjudiciales hacia nosotros mismos y que no podemos soltar, que no podemos liberar, ¿sí? O muchas veces lo podemos ver reflejado también en algún trabajo que no nos guste. Entonces allí es donde está instaurada justamente la razón, la responsabilidad. También me preguntan también el ámbito, por ejemplo, de los excesos. El exceso de fumar, el exceso de comida, las drogas. Bueno, claro que sí, allí también en el adulto se ve reflejado el niño interior. Bueno, luego de haber dado esta introducción, vamos a comenzar a hablar sobre estos subarquetipos del arquetipo del niño, ¿sí? Cada subarquetipo tiene un nombre en particular. La idea de hacerlo de esta manera es para que sea más didáctico. Todo aquel que quiera puede ir anotando las características de cada uno, ¿sí? Como para ver después con cuál se siente identificado, ¿sí? Recuerden que también esto de entenderse a ustedes mismos los va a llevar a que entiendan al otro, ¿sí? Cómo ustedes se están posicionando
con el otro. ¿Sí? Bueno, como les decía recién, el primer niño que tenemos es el niño mimado, ¿sí? Nosotros lo llamamos el niño mimado. Acá cuando empecemos a ver cada uno de estos arquetipos, les comento previamente, vamos a hablar sobre las características de cómo ese niño, qué puede haber sucedido en la infancia de ese niño, ¿sí? Cómo se refleja en la adultez, y por otro lado, cómo se expresa, ¿sí? En el cuerpo. Recuerden que el cuerpo y la emoción van de la mano, ¿sí? Recuerden que con el cuerpo comunicamos, ¿sí? Muchas veces me dicen también, si yo no le hago nada a esta persona, ¿sí? Si no le hablo, no le digo nada, ¿cómo puede ser? Bueno, pues estamos comunicando con algún gesto, con algún movimiento, ¿sí? Entonces el cuerpo también comunica, también es lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de cada uno de los subarquetipos del niño, y al final de cada uno yo les he preparado unas afirmaciones para que ustedes puedan repetirla a lo largo de los días según cómo se sientan identificados con estos subarquetipos del niño, ¿sí? El primer subarquetipo que vamos a ver, como les decía, es el niño mimado, ¿sí? Cuando nosotros decíamos recién que tenemos una sombra, ¿sí? Es decir, que llevamos al inconsciente. Cuando estos programas del niño mimado quedan en el inconsciente, ¿sí? Podemos ver a todos aquellos niños, ¿sí? Como les decía recién, que tienen berrinches o que son caprichosos, ¿sí? De cierta forma, cuando no existe la norma, ¿sí? Cuando de cierta forma solamente se escucha esto de que yo le doy amor, también darle amor al niño para tener amor propio, ¿sí? Pero de cierta manera también hay que ver si nos estamos yendo al extremo, no estamos poniendo la norma, ¿sí? Porque el día de mañana ese niño, que seguramente se pueden sentir identificados, van a encontrar personas poco empáticas, personas que les cuesta mucho flexibilizarse ante la idea del otro. Fíjense que sería un niño adulto caprichoso, ¿sí? No flexibilizarse ante la idea del otro, ¿sí? Y también al haberle dado tanto amor, ¿sí? Tanto amor sin ningún tipo de norma, ¿sí? También vamos a encontrar de que ese adulto va a buscar el amor a cualquier costo, ¿sí? Y que las cosas se hagan como él dice. Acá podemos ver también en este niño ciertas posturas muy altivas de superioridad, donde va a prevalecer mucho el llamado de atención hacia el otro, ¿sí? Y podemos encontrarlos también desde aquellas personas que quieren tener todo a cualquier costo. Vamos a ver también a nivel de corporalidad, ¿sí? Que va a ser una corporalidad más bien, como les digo, altiva, de superioridad, ¿sí? Y también va a ser un poco tensa y de desconfianza. A nivel de lo que es, por ejemplo, la vestimenta, hay muchas personas que se encuentran desde este niño con personas que se visten de forma informal, por ejemplo, muy informales, como se dice, el desbargado, ¿no? Muy desbargados, y colores más bien otoñales, ¿sí? Es decir, colores marrones, colores olivos, ¿sí? Pero muy apagados justamente. Tenemos, a ver, bien, acá me preguntan la diferencia entre castrar y norma, ¿sí? Que si la norma de cierta forma le haría como daño a este niño. Cuando nosotros hablamos de castración, cuando hablamos de castrar, ¿sí? Estamos yendo al extremo que les decía recién, ¿sí? Son estos no que les decía. Es decir, esto de no lo podés hacer, ¿sí? No podés hacerlo porque sos chico, ¿sí? De cierta forma, tenés que hacerte responsable de tus hermanos. Eso es castración, ¿sí? Ahora, si hay ciertas normas a tener en cuenta, ¿sí? Es decir, los niños cuando se portan mal, se portan mal. Entonces hay que ponerles una cierta norma. Por eso, entre la castración y la norma podemos ver esto de los extremos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto de los sí y de los no, ¿sí? Yo he visto muchas mamás que están todo el tiempo diciendo no, 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 no. Eso es castración, ¿sí? Llevan a los niños a la pileta para estar todo el tiempo diciendo no, 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 porque a lo mejor el niño
niño quiere entrar a la pileta. Entonces, eso es castración, ¿sí? Ahora, hay ciertas normas. Una norma sería, no sé, a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, porque el sol está muy pegando de golpe en la pileta, no podés ingresar. Ahí hay una norma, ¿sí? Pero no es que el nene lo estás llevando a la pileta y desde que llegó a las 11 hasta que se fue a las 8 de la noche estuviste todo el tiempo diciéndole que no. ¿Se entiende? Desde ahí un poco y con este ejemplo podemos ver el tema de la castración, ¿sí? Bien, con respecto a las afirmaciones de lo que es el niño mimado, ¿sí? Las afirmaciones que yo les he preparado es pregunto lo que los demás necesitan, no impongo mis ideas, ¿sí? Soy humilde, todos valen, tomo en cuenta las necesidades de todos. ¿Sí? Fíjense que acá encontramos esto de la necesidad también del otro, es decir, no solamente que cumplir todas mis necesidades, sino también que hay un otro que se vale el mismo respeto que el respeto hacia mí mismo, ¿sí? Bien, perfecto, veamos a ver si hay más preguntas, por aquí, ¿más preguntas? No, bueno. Vamos a hablar ahora un poco del niño adulto. Este es otro subarquetipo, así como tenemos el niño mimado, tenemos el niño adulto. Este programa se establece desde niño cuando en la infancia se lo ha recargado de responsabilidades, ¿sí? Cuando está recargado de responsabilidades y cuando se lo es sobreexigido, es decir, se exige la perfección. Esto se ve mucho cuando, por ejemplo, el padre quiere o la madre quiere que tengan todos 10 en la libreta, por ejemplo, ¿no? Es decir, a través de este ejemplo podemos ver cómo se sobreexige, ¿no? O esto, como les decían, tienen 10 años y tienen que cuidar a sus hermanitos de 5, de 1 añito, de 2 añitos, ¿sí? Esa carga de responsabilidad, lo que va a estar haciendo es guardar un programa, ¿sí? En la sombra, de que se tiene que hacer responsable de todo, ¿sí? Y de que siempre va a atender o querer la perfección en las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí podemos encontrar cómo desde la infancia no se sintió niño, no pudo disfrutar de salir a andar en bicicleta porque tenía que cuidar a los hermanos, ¿sí? Entonces ahí encontramos cómo el niño tuvo que ser adulto, ¿sí? O de cierta forma también que se ve la pérdida de algunos de los padres, ¿no? Entonces se hizo responsable, ¿sí? De su hogar, de su familia. Esto es decir, ahora sos el hombre de la casa, ¿sí? Entonces digo, es interesante empezar a ver esto porque son estas cargas de responsabilidad lo que el día de mañana va a hacer que ese adulto, ¿sí? No haya podido disfrutar, ¿sí? De su infancia, y de esa manera, ¿sí? No ha podido gozar de su parte emocional, de su parte intuitiva del juego. Entonces, el día de mañana va a ser una persona que va a sentir fracaso constantemente. Perfecto. Bien. Me preguntan nuevamente la norma. Claro, exactamente. Acá me hablan el tema del no o el sí sin razón, ¿sí? Volviendo un poco al niño mimado. Claro, tiene que haber un no o un sí sin razón, es decir, tiene que tener algún tipo de fundamento, ¿sí? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ahí me van a volver a preguntar, o puede ser que pregunten, pero ¿y cómo hacen esos papás? Lo que pasa es que esos papás que están criando a esos hijos tienen sus programas. Por eso es que hay que generar esta conciencia como papás, ¿sí? Tenemos nuestros propios programas de nuestros padres. Entonces hagamos conciencia para ver cómo estamos ayudando, cómo estamos acompañando, ¿sí? A nuestros hijos en su desarrollo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros como papás podamos encontrarnos con nuestro ser y que ellos también, ¿sí? Sientan su esencia de niños y que sigan a lo largo, ¿sí? de su desarrollo hacia la adultez de forma sana, ¿sí? Entonces es interesante esto del tema de los sí y los no. Entonces, más de ver cómo lo estamos aplicando, volvamos,
¿sí? A nuestra infancia. ¿Cómo los aplicaron sobre nosotros? A ver si encontramos ahí este programa. Bien, retomemos entonces un poquito con el niño adulto. De cierta forma acá vamos a encontrar, volviendo a este tema de los siglos no, vamos a encontrar personas que les va, adultos, que les va a costar decir que no. ¿Sí? Van a decirles sí a todo porque ellos lo pueden todo. Como lo podían de niños. O les exigían que lo hicieran, ¿sí? Que pudieran. Acá también, como les decía recién, va a prevalecer mucho la razón. Porque no se olviden que el niño adulto tuvo que ser adulto en su infancia, entonces tuvo que razonarlo todo. Entonces va a prevalecer mucho el tema de la razón, ¿sí? Bueno, acá podemos encontrar algunas semejanzas en cuanto a la corporalidad. Vamos a encontrar que de cierta forma van a ser personas muy rígidas, ¿sí? Personas que hasta se las nota un poco frías a veces, ¿sí? Vamos a encontrar personas que utilizan, por ejemplo, muchos trajes, ¿sí? Muchas corbatas, que utilizan prendas o vestimentas muy clásicas. Vamos a encontrar también personas, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a poder ver esas personas? Mucha monocromía también. Pero tiene que ver con esto de que el niño, en vez de estar jugando con la bicicleta, jugaba a ser adulto, ¿sí? Lo cargaban de responsabilidades y se hacía responsable, ¿sí? De situaciones de adultos. Las afirmaciones acá que podemos ver es merezco divertirme y ser únicamente yo, sin sentimientos de ser lo bastante bueno para, ¿sí? Otra puede ser me tomo mi tiempo para crecer, disfruto de cada momento y a cada edad. Y a su vez también algo que se ve mucho es el tema de la responsabilidad, entonces me gustó integrar esta también, es no soy responsable de comportamientos, acciones y problemas de los demás, ¿sí? Es decir, ¿cuántas veces se han hecho responsable de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente el otro? ¿Sí? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Sí? ¿Dónde está ese niño? Que quería sentir, que quería pensar como niño. ¿Sí? ¿Dónde está? Les comento que luego, si no pueden anotar las afirmaciones, pueden dejar el mensaje en los comentarios y yo les voy acercando también las afirmaciones, ¿sí? Por si no llegan a anotarlas. Entonces, luego de tener el niño adulto, vamos a tener el niño eterno, ¿sí? El niño eterno, el arquetipo, el subarquetipo del niño eterno, podemos encontrar con todas aquellas personas que no quieren crecer, ¿sí? Es lo que usualmente se llama esta asociación con el síndrome de Peter Pan, ¿sí? Acá, de cierta forma, podemos encontrar cómo el adulto va a tener conductas en las cuales irresponsables, es decir, no se va a hacer responsable de sus propios errores, ¿sí? De cierta forma, lo que va a tender a buscar van a ser relaciones de dependencia emocional hacia sus parejas, hacia sus amistades. Es decir, lo que va a intentar hacer es buscar a papá, mamá, es decir, esta primera infancia a nivel de dependencia en los demás. Además también lo que podemos encontrar es que se le va a dificultar el poder realizar y el poder tener relaciones estables, ¿sí? Porque de cierta manera tenemos que ver que del otro lado no les va a gustar que los vean como papá y mamá, ¿sí? O de formas de mucha dependencia para con el otro, ¿sí? Y a su vez también hay que tener en cuenta de que al ser un niño eterno hay ciertas cuestiones de la adultez que les va a costar interiorizar. Como por ejemplo lo que es la sexualidad, ¿sí? Y la autosuficiencia. Entonces, desde acá podemos encontrar ciertos ítems o ciertas situaciones, ¿no? Que a veces se vuelven complejas. Entonces estaría bueno empezarse a preguntar si estamos viviendo como este niño eterno, ¿no? Que no quiere crecer, ¿sí? De cierta forma podemos ver de que van a ser personas también muy impulsivas, adultos muy impulsivos, ¿sí? Como son los niños, pero también van a gozar de intuición, ¿sí? Acá más que
estar desde el plano de la razón, van a estar en un plano más desde la intuición, ¿sí? Y todo muy a flor de piel, como se dice, mucha emoción, mucha impulsividad. Se pueden ver a nivel corporal, podemos encontrar ciertas conductas más aniñadas, ingenuas. También podemos verlo en la forma de caminar, muchas veces se lo puede ver formas de caminar casi corriendo, ¿sí? O saltando, porque justamente evoca a este niño eterno. Y también dentro de lo que es su forma de vestir, es decir, a nivel visual, van a ser personas que utilizan mucho los colores claros, los colores rosas, los colores pastel, ¿sí? Eso es un poco la asociación del niño eterno. Dentro de las afirmaciones que les he preparado, podemos ver, puedo cuidar de mí mismo, crezco y soy mi autosoporte y vivo en pareja con autonomía, ¿sí? Ustedes fíjense que las afirmaciones van como dando una síntesis, ¿sí? Y van sirviendo también si se sienten identificados con cada uno de estos subarquetipos del niño, para comenzar a conectarse y empezar a liberar. El siguiente niño que vamos a encontrar es el niño huérfano, ¿sí? También se le llama niño abandonado. En este caso se puede ver a aquel niño que sintió de cierta forma alguna pérdida, ¿sí? Alguna pérdida, ya sea una pérdida personal en cuanto a papá y mamá, alguna pérdida en relación a alguna idea, ¿sí? Es decir, sintió algún tipo de pérdida, ¿sí? Se sintió incomprendido, y también son aquellos niños que no se sienten parte del lugar, parte de la familia, ¿sí? Aunque no sean personas, es decir, niños adoptados, no se están sintiendo parte de su familia, ¿sí? De su lugar, ¿sí? Entonces, de cierta manera, como justamente van a sentir estas pequeñas pérdidas, siempre yo digo que las pérdidas pueden ser reales o simbólicas, ¿sí? Es decir, por eso les decía que por más de que no sean niños adoptados, sienten la pérdida o no se sienten pertenecientes a nivel simbólico, ¿sí? Entonces, de cierta forma, de adultos van a vivir desde lo que es toda la parte de culpabilidad, toda la parte de la victimización y toda la parte como falta algo, es decir, falta alguien que se fue o falta una idea, se van a sentir muy inseguros, ¿sí? Va a haber mucha inseguridad. Lo positivo del niño abandonado o niño huérfano es que tiene mucha capacidad en cuanto a lo volitivo, en cuanto a la voluntad, ¿sí? ¿La voluntad para qué? Para crear su propio espacio. Como no se sintió parte cuando era chico, cuando era niño, va a tender a reservarse, a hacer una introspección a lo mejor, se va a sentir más ermitaño, pero va a poder crear, va a poder materializar su propio lugar, ¿sí? Entonces digo, es interesante esto de cómo el niño de cierta forma, ¿sí? El niño interior en la adultez va a intentar ocupar algún lugar vacío. Acá podemos evocar a nivel corporal, ¿sí? Podemos ver a todos aquellos niños adultos, ¿no? A todos aquellos adultos que son muy altivos, ¿sí? Con aires de mucha seguridad, que uno los ve y dice, ¡ay, qué seguridad que tiene esta persona! Pero en el fondo habría que ver si ese niño, ¿sí? Si ese adulto no tiene este niño inseguro, ¿sí? Porque muchas veces esas personas que muestran tanta seguridad, estos adultos que muestran tanta seguridad, en el fondo están sintiendo mucha inseguridad, no se sienten seguros o no se sienten parte de. Acá podemos ver también a nivel de corporalidad, en cuanto a esta imagen externa, ¿no? De lo que muestran, sí se los puede ver con colores, por ejemplo, muy tirando a lo negro, tirando a lo rojo, a violetas oscuros, es decir, fíjense cómo de cierta manera estos adultos van a tender a llenar ese lugar oscuro, ese lugar vacío, ¿no? Con algo, y se refleja en su forma de vestirse también, ¿sí? Por eso a mí desde el coaching en imagen es interesante ir haciendo estos paralelismos, porque también cuando uno se ve al espejo refleja mucho también desde cómo se comunica, y los colores comunican, cuando uno se viste comunica, ¿sí? Entonces es interesante ver también
cómo nos estamos comunicando, como les decía recién. Alguna de las afirmaciones de este niño abandonado, el niño huérfano, es: el mundo es seguro y pertenezco en él, me siento seguro y libre de culpa. ¿Sí? Recuerden que el niño huérfano siente culpa. Entonces, acá habría que comenzarse a preguntar desde dónde se están parando con la culpa, ¿sí? Y podemos ver también desde dónde se paran con la responsabilidad. Acá, bueno, vuelvo a invitar a que vean alguno de nuestros videos en relación a YouTube. Rodrigo Roca, mi colega, tiene videos en relación a lo que es la responsabilidad y la culpa, ¿sí? En este caso, el niño huérfano, llegando a su adultez, se va a estar manejando, o sea, va a estar comunicando y teniendo su afectividad y emoción a través de la culpa y la victimización, ¿sí? Entonces estaría bueno empezarse a preguntar, ¿no?, desde dónde nos estamos parando, ¿sí? Desde la responsabilidad, hacernos responsables, teniendo un niño sano. El niño sano se va a hacer responsable, ¿sí?, de su propio actuar, de su propia palabra, de su propia expresión, de sus propias ideas. No se va a estar siendo responsable del otro y tampoco va a estar sintiendo culpa. Y por último vamos a hablar del niño creativo, ¿sí? El niño creativo, cuando hablamos del niño creativo, estamos evocando a un programa en el cual el niño ha intentado huir de la realidad en su infancia, ¿sí? Es decir, en este caso podemos ver niños con una imaginación exacerbada para poder escapar o poder huir de esas realidades externas, ¿sí?, que se presentaban. Por ejemplo, cuando en la infancia el niño ha sentido que sus padres se pelean mucho o algún ámbito muy tóxico o muy nocivo, lo que hace el niño es irse a su imaginación, ¿sí? Tratar de cambiar esa realidad con las herramientas que tiene e interpretándolo como puede, ¿sí? También de cierta forma acá podemos ver a todos aquellos niños en los cuales los adultos, sus padres o sus familiares, o también, como les decía recién, desde la parte institucional, sus profesores, han podido incidir en cuanto a su deseo, es decir, hay como cierta obligación en cuanto a cumplir los deseos, ¿sí?, de aquellos adultos, ¿sí? Desde acá podemos encontrarnos también con este niño, ¿sí?, que va a intentar huir de la realidad. ¿Y qué vamos a encontrar en el adulto? Bueno, vamos a encontrar un adulto que no se va a hacer nuevamente responsable, ¿no?, y que va a intentar huir de los problemas, ¿sí? Así como huía de chico, va a intentar huir de grande de los problemas, ¿sí? Fíjense ustedes cómo incide el niño interior en ese adulto y cómo se va a comunicar y desde dónde se va a parar para tener la afectividad y la emoción, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el rubro del empleo, desde el área del empleo, en el área de las relaciones interpersonales con amistades, con parejas, ¿sí?, o como les decía recién, con sus propios padres, de no hacerse responsable y esa necesidad de querer huir de los problemas o de los errores, ¿sí?, que haya tenido esta persona. Acá podemos encontrar, porque me preguntan nuevamente en el caso de las personas que tienen adicciones. Bueno, en el caso de las personas que tienen adicciones, se puede relacionar también con el niño creativo. ¿Por qué? Porque las adicciones lo que hace es querer huir de la realidad, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer ese adulto es, para no enfrentarse a estos problemas, a estos errores que se cometen y no hacerse responsable, va a acudir a justamente las drogas para poder, para poder escapar de esta realidad. Acá podemos encontrar de cierta manera a personas que son muy risueñas, personas que cubren mucho su tristeza, es decir, son personas que se ríen mucho, y también son personas poco naturales, ¿sí?, en el cual se los puede encontrar también con ciertas prendas exageradas, ¿sí?, prendas muy exageradas y con mucho brillo, con mucho color, ¿sí?, por un tema de que justamente lo que van a intentar hacer es salir de esa realidad, ¿sí? Las afirmaciones aquí que podemos encontrar es: no hay necesidad de sonreír cuando sienta llorar, y razono con lógica, soy realista y prudente, ¿sí?
estos son los arquetipos, ¿sí? Los subarquetipos del niño interior. Nuevamente los invito, ¿sí? A que puedan comentarnos, ¿sí? Por si tienen algún tipo de pregunta. Los invito también a poder unirse a nuestras redes sociales, ¿sí? Ya sea a través de Instagram, a través de Facebook, o también a través de YouTube. Y lo que también les dejo es un número de teléfono por si tienen algún tipo de consulta, ¿sí? Pueden comunicarse a +54, que es el código de Argentina, 299-415-7838, por si quieren hacer algún tipo de pregunta o consulta, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido identificados. Espero que comiencen con esta sanación y liberación del niño interior. Y los espero en otro video. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta tarde.